Muy buenas noches, Dios les bendiga. Ya hemos prácticamente terminado lo que teníamos que decir acerca de Mateo, aun cuando han surgido algunas otras cosas nuevas, interesantísimas que presentarles, que compartir con ustedes. Pero vamos a decir que ya hemos concluido con el tema de Mateo, de manera que esta noche teníamos, antes que cualquier cosa, una tarea. Ese silencio solamente corrobora que había una tarea. Yo creo que no lo recuerdan siquiera que era la tarea. Era notorio, fue notorio que usted no vino el miércoles, muy evidente. Nosotros, como última acción, estuvimos leyendo la genealogía de Lucas, pero habíamos leído tantas veces la genealogía de Mateo que nosotros prácticamente podíamos decir que nos la sabemos de memoria. De manera que cuando leímos la genealogía de Mateo nos dimos cuenta de que hay muchísimos nombres que no aparecen en la genealogía de Mateo, sin embargo, de Lucas, sin embargo, de Mateo. Cuando leímos la genealogía de Lucas, nos dimos cuenta que hay muchísimos nombres que no aparecen en la genealogía de Lucas. Pero nos dimos cuenta también que, como cosa extraña, hay un par de nombres que sí aparecen. Y la pregunta era, ¿pudieron darse cuenta de cuáles son esos nombres? Anoche compartía con un hermano cristiano también, y yo le decía que estaba estudiando. Entonces me pregunta, ¿qué estudias? Y digo, estudio la genealogía de Jesucristo. Entonces él me dice, algo así como, eso no se estudia, eso se cree por fe y ya. Entonces yo le digo, yo tengo aproximadamente 12 miércoles de media hora o un poquito más trabajando la genealogía. Y me dice, eso no es posible. Estas son cosas que uno pasa así rápido, y ya cuando yo he leído el quinto nombre de la genealogía, ya yo no sé, quiero leer más nada. Yo quiero que esto se termine para continuar con lo próximo. Bueno, no les voy a profundizar en lo que hablamos él y yo, pero duramos casi una hora hablando acerca de algunas cosas que yo había compartido con ustedes solamente el miércoles pasado. Lo que se refiere al nombre de David y el versículo 17 de la genealogía del capítulo 1 del libro de Mateo y cosas por el estilo. Lo más importante, y hemos resaltado esto en muchísimas ocasiones, es el hecho de que ¿cómo es posible que se trate de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y haya tantas diferencias entre una y otra? ¿Cómo se concilia, cómo se coteja el que prácticamente después de David no haya coincidencias entre las dos genealogías? También les decía, como la introducción a la parte de Mateo, que esto no es un tema nuevo, no es un tema de estos días, ni siquiera es un tema de hace algunos años de los protestantes, sino que es un tema recurrente en la iglesia de muchos años. Pero de las personas más, digamos, reputadas, de las que tienen una mayor reputación entre nosotros, nombres como Spurgeon, Sproul, Hendrickson, ¿qué les dice eso? Son gente que tienen una profundidad, un calado dentro del estudio de la palabra insoslayable, verdaderos bastiones, sin hablar de, por ejemplo, gente como MacDonald o
MacArthur, Knox, gente que son fuertísimas. Yo encontré un Dream Team de lo que estas personas han comentado acerca de este problema entre las genealogías. Así que me voy a permitir, antes de comenzar, hacer una lectura de algunos de esos comentarios. Empieza diciendo, el desarrollo de este problema no es un asunto fácil, ni tampoco un asunto nuevo. Matthew Henry, por ejemplo, ¿quién no ha leído a Matthew Henry? ¿Quién no sabe lo que es Matthew Henry para los cristianos, sobre todo para los protestantes? ¿Quién que le haya tocado hacer un sermón o hacer un estudio, aunque sea somero, no va primero a Matthew Henry e investiga qué dice Matthew Henry acerca de una u otra cosa? Matthew Henry dice, la diferencia entre los dos evangelistas en la genealogía de Cristo ha sido un obstáculo para los infieles que se oponen a la palabra. Pero tal como ha sido eliminado por las obras de los hombres sabios, tanto en las primeras épocas de la iglesia como en los últimos tiempos, esto es a lo que nos vamos a referir. Esto no es un asunto nuevo, es un asunto viejísimo. Entonces, ¿cuál es el enfoque de aquellos hombres sabios a los que se refiere Matthew Henry? Y que es por la labor propia de aquellos hombres sabios, piedra de tropiezo, porque prácticamente va a chocar este problema, esta forma de armonizar, va a chocar con el pensamiento crítico, porque realmente no hay manera humana en este momento de conciliarlos. Una posible respuesta ha sido decir que el Evangelio de Mateo traza la ascendencia de José, mientras que Lucas traza la de María. Se ha aceptado por muchísimos años, prácticamente desde el año 230 y pico hasta el momento, de que evidentemente Lucas es el Evangelio, es la genealogía de María. Eso se acepta por muchos teólogos y sobre todo en la Iglesia católica, en la Iglesia romana, en la Iglesia que fue la gran iglesia durante muchos años, siempre se ha establecido que el Evangelio de Lucas establece a su vez que esta genealogía es la genealogía de María. Eso es un poquito extraño y lo voy a criticar de entrada, porque ustedes saben que Lucas es quien narra el nacimiento de Jesús. Y que Lucas, en el capítulo 2, comienza diciendo que el nacimiento de Jesús en Judá, en Belén, es una especie de super coincidencia. ¿Alguien puede decirme, para ver si no se me duermen ahí rápidamente, qué es lo que establece Lucas de por qué fue a nacer nuestro Señor en Belén de Judea? Rápidamente. Por el edicto de un César que decía que la persona, los varones tenían que venir a su provincia de donde habían salido. Entonces, si esta es la genealogía de María, Lucas establece, sin ambajes, que José tenía que ir a Belén porque era de ahí. Entonces, como que no hace sentido que esta sea la genealogía de María, si él va a establecer que se trata de que José tenía que ir a su tierra original, a la tierra de sus antepasados para ser empadronado. Es decir, él establece en el capítulo 2
ahora en el capítulo 3 hace ahora la genealogía a partir de María. Pero como vamos a leer, y ojalá no se me aburran porque esto es importantísimo que lo leamos, vamos a leer la genealogía de Lucas, pero no he terminado con algunos apuntes. Una posible respuesta ha sido decir que el Evangelio de Mateo traza la ascendencia de José, mientras que Lucas traza la de María. A primera vista, esto parece muy posible, a primera vista. El griego de Lucas en 3:23 es ambiguo en cuanto a la forma en que conecta a Jesús con José. Esta confusión es evidente en el uso de un paréntesis, siendo él como se suponía. Está poniendo en evidencia, está poniendo en tela de juicio que Jesús sea hijo de José. Además, Mateo tiene mucho que decir sobre José, mientras que Lucas lo omite y se centra en María. Así que uno podría esperar que la genealogía de José esté en Mateo y la de María en Lucas. Después de todo, ¿no tienen todos dos genealogías? Usted, cualquiera que sea, ¿usted no tiene dos genealogías? ¿Usted no tiene una genealogía de parte de padre y una genealogía de parte de María, de parte de madre? Este es el punto de vista que sostiene Lemsky en su clásico comentario luterano sobre Lucas. Y voy a leer textualmente lo que dice Lemsky. ¿Cómo Lucas pudo pensar en añadir una genealogía de José después de decir que Jesús solo se suponía que era hijo de José? Es decir, un hijo físico. El propio Lucas ha demostrado ampliamente que esta suposición era errónea y que Jesús era hijo físico solo de María. Todavía tiene que ser aclarado por qué se encuentra la genealogía de José aquí. Matthew Henry argumenta que Lucas pasa por María como un asentamiento a Génesis, por aquello de que la promesa decía que era a través de la simiente de la mujer que iba a ser vencido el pecado. Donde se dice que el Salvador viene a través de la simiente de la mujer. Este punto de vista es compartido por MacArthur, como tú mencionaste hace un ratito, quien argumenta que también ayuda a reconciliar las diferencias de la genealogía este asunto. R.C. Sproul, otro bastión al que hay que ir a beber siempre de sus aguas, también dice que es más que posible que el Evangelio de Lucas contenga la genealogía de María. Pero todavía tengo que ser persuadido en esta interpretación por algunas razones. Primero, decir que Lucas pasa por María no resuelve el asunto de las genealogías. Después de todo, ambas se reúnen en lo que era la tarea. La tarea se resuelve fácilmente. Zorobabel y Salatiel aparecen en las dos genealogías, aun cuando una viene de Salomón y la otra viene de Natán. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Divergen a partir de David. ¿Por qué? La genealogía de Mateo baja por Salomón, mientras que la genealogía de Lucas baja por Natán. ¿Cuál es el problema con la genealogía de Lucas? Que la genealogía de Salomón es la genealogía real, o sea, de la realeza, de los reyes. Mientras que la de Natán y sus hijos, hablándose de sus descendientes, nietos, tataranietos y cosas por el estilo, nunca llegaron a ser reyes. Entonces es irreconciliable hasta las deportaciones, que cuando salen las deportaciones, ustedes recuerdan a Jeconías, entonces Jeconías engendra a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Pero vuelven a separarse, como lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo. Luego se dividen de nuevo en Shalatiel o Salatiel, y luego se unen de nuevo en David.
Identificar a Lucas como de María realmente no resuelve el problema. Lo cual está bien porque me sorprendió genuinamente en mi estudio que la mayoría de los comentaristas no ven la genealogía de María en Lucas. Y de hecho, es muy difícil, es controvertible encontrar que se puede pegar María cuando él arranca con José. La genealogía de Lucas arranca con José, no arranca con María. Fíjense que en la de Mateo que estudiamos profundamente, sí dice María, de la cual nació Cristo. Esta dice no, esta arranca con José. En ningún sitio presenta a María. Pero yo les había dicho que hay una infinidad de artilugios que se pueden usar para conciliar estas dos genealogías. Por ejemplo, ¿qué dice Calvino acerca de este asunto? Interesantísimo para nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión de Calvino de cómo podíamos resolver este problema? La suposición de que Lucas pasa por la descendencia de José y relata la de María es fácilmente refutada, pues dice expresamente que se suponía que Jesús era hijo de José. Ciertamente no se menciona ni al padre ni al abuelo de Cristo, pero se explica cuidadosamente la ascendencia de José mismo. Hay un escrito de Calvino que se llama Armonía de los Evangelios. En su página 83, si ustedes van, hay un verdadero debate acerca de esto que tenemos un par de días tratando de dilucidar. Darrell Block, un norteamericano que ha dedicado su vida a los ensayos y tiene para mí los mejores comentarios exegéticos del Nuevo Testamento, está de acuerdo y también señala que sería irónico que el Evangelio de Lucas tuviera la genealogía de María, cuando en realidad la lista de Mateo es la que incluye a las mujeres. ¿Cómo es posible que ahí se narre la de María cuando en Mateo es donde aparecen 5 mujeres y está precisamente María dentro de ella? Comentario exegético a Lucas del señor Darrell Block. Nolan, en el Word Biblical Commentary, argumenta que las diferencias entre Mateo y Lucas se explican mejor al ver que Mateo traza la ascendencia legal de David, y eso sí es posible. Legal de la línea de David, porque hemos visto cómo viene desde el tronco David, desde el tronco de Abraham, pero desde el tronco de David, pasando por los reyes, mencionando cada rey, aunque ustedes saben que Mateo, por lo que comentamos, omite ciertos nombres por un asunto de una maldición que había sobre ellos. Mateo da la línea legal, dice Nolan, de la ascendencia de David, declarando quién era el heredero al trono en cada caso, pero Lucas da una descendencia real de David en la rama de la familia que no pertenecía a la rama real. Hablando de real, de realeza, no de real, de que fuesen reales. William Hendrickson, quien realmente piensa que Lucas presenta la genealogía de María, da un ejemplo muy fuerte contra el punto de vista que sostienen estos que ya he mencionado. Eso es para que ustedes vean, solamente para que vean, los nombres que he mencionado, que quien ha profundizado, aunque sea someramente en el estudio de la palabra, tiene que haberse topado con Hendrickson, con Sproul, con MacArthur, con, ¿qué más mencioné ahí? Con Nolan, con Block, con Matthew Henry. Miren hasta dónde llega la controversia. Eso quiere decir que nosotros no vamos a resolver este problema en 30 minutos que nosotros estemos discutiendo acá. Pero vamos a ver qué dice Hendrickson. Me parece extraño que la visión según la cual Lucas presenta una genealogía de María todavía encuentre defensores.
El nombre de María ni siquiera se menciona en la lista. Es razonable suponer que una persona presente una genealogía sin mencionar siquiera el nombre de la única persona que aparte de Jesús mismo debería ser considerada la más importante de todas. ¿Cómo es posible que si ni siquiera el nombre de María se menciona en la genealogía de Lucas, nosotros podamos decir o llegar a la conclusión de que esa es la genealogía de María? Eso tiene una explicación, eso no es a lo loco. Yo les hablaba del año 236 de nuestra era. Y en ese año, uno de los padres de la iglesia escribió que Elí era el padre de María. ¿Quién era el padre de José? Vamos a leer Mateo, que está ahí mismo. Mateo, capítulo 1, versículo 2, o versículo 16. Ayúdenme, hombre. Magnífico. Yo voy a leer ahora la genealogía de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Anoten ese nombre por ahí, Jacobo. ¿Quién era el padre de José? Ok. Jesús mismo, dice el versículo 23 del capítulo 3 del libro de Lucas. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, ¿José era hijo de Elí o era hijo de Jacobo? José, dime tú, ¿era hijo de Elí o tú eres hijo de Elí o eres hijo de Jacobo? En el año 236, no recuerdo el nombre porque no lo grabé, uno de los padres de la iglesia dijo, el problema es que María era hija de Elí, que no tuvo varones. Y como ella era la primera hija de Elí, cuando María se casa con José, entonces José entra a formar parte de la familia. Entonces eso resuelve el problema de la genealogía. Entonces, a partir de ahí, cargamos con el argumento de que María mete a José en la genealogía de Jesús, porque ahora el hijo legal, así como Jesús es hijo legal de José, porque José es su padre de número, su padre desde que lo inscribió en el registro y le puso el nombre y llevó su testigo. Yo no sé si había de eso ya, pero eso es así. José entra a ser ahora hijo de Elí. Y como hay un escrito que dice que Elí era el papá de María, entonces la genealogía que se está narrando en Lucas es la genealogía de María. Eso es lo que nosotros en Villar decimos por carambola. Hay otras cosas que se resuelven con una cosa que se llama levirato. Lo que viene de Salatiel para abajo se resuelve en algunos casos con una cosa que se llama levirato. El hijo de Salatiel, el mayor, muere sin tener descendencia. Entonces, el hermano se casa con la esposa, le deja descendencia. Cuando leemos en Mateo, usted sabe cómo es que Mateo hace su genealogía, ¿verdad? Tiene que sabérsela porque tenemos rato en esto. Tiene que sabérselo. Lo que hace Mateo en su genealogía dice, engendró, ¿recuerdan? Engendró, pero en Lucas no se usa la palabra engendró, se usa la palabra hijo. Entonces, puede ser
engendró fulano, pero el padre legal es el otro, porque era el hermano mayor y no había dejado descendencia, ¿entiende? Cosas que se resuelven por el artilugio, porque ese es otro artilugio del levirato. Como les dije, esto no lo vamos a resolver nosotros aquí. Vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, en lo que el Señor nos da luz para nosotros llegar hasta donde nosotros podemos llegar. Mi hermano, ahí está la genealogía según Lucas. Yo quiero que entremos, adelante mi hermano, vamos a darle la próxima. Que entremos de una vez al ejercicio de Lucas. Que Lucas, como yo les decía, primero, Lucas no es hebreo. Lucas no tiene que ver con eso del 14, del rey, de la línea de David, no. Lucas lo que quiere establecer, no es como Mateo, que Mateo, ustedes lo saben, que desde el primer momento, cuando dice libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham, eso es el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Mateo. Enfocando de inmediato, tiene una intención de mostrarnos algo, la intención de mostrarnos la descendencia. Hay otra palabra que no sea real por el asunto de los reyes. Ayúdenme ahí. La descendencia de corona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no sea real. ¿Cuál usamos? Monárquica, noble. Eso es, por ahí que anda. La descendencia monárquica de nuestro Señor. Lucas no tiene intención. La intención de Lucas, como podemos ver cuando leemos la genealogía, aquellos que se dignen a leer esos 76 nombres que hay ahí guardados, dice que no existe una intencionalidad marcada. Lo que sí se puede vislumbrar es que primero, nuestro Señor Jesucristo tiene un origen humano y un origen divino. Eso sí quiere establecer, más allá de toda duda razonable, como dicen los norteamericanos, nuestro amado Lucas. A diferencia de la lista de Mateo, que no llega a 40, que tiene 30 y pico de nombres, este señor presenta 76 nombres. Y el nombre de nuestro Dios también. La lista está formada por 77 nombres principales. Lo que dicen los comentaristas y los grandes estudiosos es que la investigación que hizo Lucas fue realmente muy bien sustentada. Lucas no se salta nombre. De hecho, hay algunos nombres que son oscuros en la genealogía de Lucas. ¿Qué significa oscuros? Gran parte de la genealogía de cualquiera de los que pudiera investigar la genealogía de los reyes, la va a encontrar en el libro de Crónicas o en el libro de Reyes. Primera de Crónicas tiene toda la genealogía para atrás, por eso es que es tan difícil de leerlo. Confieso que he pecado. Y se puede trazar a través de los libros de Crónicas, como vamos a ver al final en las referencias, si llegamos por ahí. Pero hay algunos nombres que Lucas menciona, pero no aparecen en el libro de Crónicas. Y eso está difícil. Pero tú sabes una cosa, yo le creo a Lucas. Yo cierro los ojos cuando Lucas dice algo. Porque ese tipo era loco buscando. Ese tipo dijo cosas. Excúseme que le diga tipo, se puede decir tipo, porque no se puede decir tipa. Ese señor dijo cosas que durante siglos dijeron que eso no era posible. Y ahora se están dando cuenta de que lo que él dijo era real. Entonces yo cierro los ojos. Cuando Lucas dice algo, yo cierro los ojos. Y algunos nombres que no aparecen, ustedes van a ver
con el tiempo, si el Señor lo permite, que están en la genealogía. La lista formada por 77 nombres. 77. ¿Le dice algo eso? 77. Puede ser dividida en 3 grupos. Si lo leemos así, como lo vamos a leer ahora, porque hay que leer y después repasamos todo lo que ustedes quieran. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José. Los primeros nombres que aparecen en la genealogía son 7. Entonces, esos 7 nombres que contiene el primero hace que nosotros podamos dividir esta longaniza de nombre en 3 partes. Una parte que tiene 7 y 2 partes que tienen 35. Vamos a verlo. A partir del 24, si lo ordenamos, decía Matat, Leví, Melquí, Jana y José. ¿Cuántos mencioné? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Matat, Leví, Melquí, Jana y José. 5. Después el 25. Matatías, Amós, Nahum, Esli y Nagai. ¿Cuánto mencioné? Ok, así hasta el 29. En el 29, José, Eliezer, Jorín, Matat. Josué, Eliezer, Jorín, Matat. Rompió ahí, nada más hay 4. Y a partir de ahí, hay uno de 4 más, y después de ahí vuelve de nuevo a 5. O sea que la elaboración de Lucas simplemente no puede ser casualidad. Adelante. Esto debía haberlo dicho antes de. Dice, la primera diferencia que se nota a simple vista entre la genealogía que presenta Mateo y esta genealogía que estamos analizando de Lucas es la extensión. Lucas da un reguero de nombres, Mateo da unos cuantos nombres. Después de encontrar diferencias en el orden, porque la de Mateo es de Abraham hasta el Señor Jesucristo. Mientras que la de Lucas es desde Cristo hasta Dios nuestro Señor. En tercer lugar, tenemos que el orden del lapso entre David y Jesús discrepa casi en todos los nombres, excepto en Zorobabel y Salatiel. Eso lo vamos a ver de inmediato. Vamos a leer un poquito acerca de esto. Vamos a tomarlo en el versículo 32. En el versículo 27, que fue en el que nos quedamos, dice, Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. ¿Recuerdan esos 2 nombres, verdad? Zorobabel y Salatiel, padre e hijo. Conocí hace 2 semanas a un muchacho que le pusieron Salatiel. Hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodab, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat. Luego aparece un nombre extraño ahí que se llama Leví, que era hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim. Y ahí llegamos rodando hasta David.
Vamos a revisar rápidamente la genealogía de Mateo. Esa es muy fácil. Tiene mucho menos nombres. Mateo, capítulo 1. Y si leemos a partir del versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam y Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías, buenas noches. Josías engendró a Jeconías y a los hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ahí están. Volvieron a pegarse. Se separaron cuando David engendra a Salomón aquí y en el otro engendra a Natán. Y salen por ahí cada uno por su lado, pero vuelven a concentrarse en Salatiel y Zorobabel. Pero inmediatamente llegan a Zorobabel, ¡pum!, vuelven y se separan. Hasta José se separan. El problema de esto es Lucas, yo no sé si ustedes se fijaron, pero si lo leen con si lo leen buscando algo, se van a dar cuenta que se repiten los nombres, las primeras letras de los nombres de las personas que menciona. Hay casi una métrica entre JJMJ, JJEMJJ. Si lo leemos, se van a dar cuenta de que si lo leemos buscando algo, se van a dar cuenta de que hay algo, hay una intención en el libro de Lucas. Jesús, José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Hanna, José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai. ¿Ven? Hay un ritmo entre las primeras letras de los nombres. Finalmente, dice acá, Mateo omite a los ascendientes de Abraham, porque a Mateo nada más le interesaba, como yo le dije toda la vida, establecer que la salvación viene de los judíos nacen de Abraham y Abraham es el portador de la promesa. Pero como Lucas no es judío, Lucas es griego, pero Lucas se considera un hombre universal, él hace una genealogía universal, no la limita. Lo extraño es que Mateo es quien mete en la genealogía personas que no son judías. Y por eso es que él menciona a Ruth, a Rahab y a la primera. No, estoy dando la primera. La primera es Tamar. Exacto, que era cananea. Adelante, mi hermano. Ajá. Miren cómo se vería, o cómo ustedes pudieran ver la genealogía comparándola una con la otra. Esta es la genealogía de Lucas y esta otra es la de Mateo. Aquí hay un poco de coincidencia con esta otra. Aquí está Abraham y Abraham está allá arriba en el primero. Y llega hasta David. Esta llega hasta Natán y esta llega hasta Salomón. Solamente para establecer que a partir de ahí comienzan las discrepancias. Pero no es cómodo, no es conciliable el asunto que se presenta a partir de aquí. Adelante, mi hermano. Aquí vemos
presentado, ese fragmento de coincidencia que yo le hice, presentado aquí esquemáticamente. No lo vamos a discutir porque tiene mucho de lo que ya hemos hablado anteriormente. Me disculpan los que son nuevos en el asunto de la genealogía, pero sí es interesantísimo que se vea así, como lo presenta el segmento que nos interesa, que hemos estado hablando, como lo presentan los dos. Aquí se ve la línea de Salomón y allá se ve la línea de Natán. Adelante, mi hermano. Aquí está lo que en el mundo judío hebreo se conoce como el mestizaje. Esto es ya poniendo en la misma línea, no uno ascendente y otro descendente, en la misma línea las dos genealogías, y aquí aparece Salatiel, el papá de Zorobabel, y aquí aparece Salatiel, el papá de Zorobabel. Aunque todos estos nombres de ahí en el medio, esto no hay manera de conciliarlo. Adelante. Estas son de las cositas que yo les decía, que si profundizamos realmente en el libro de Lucas, en la genealogía de Lucas, vamos a encontrar cosas que uno dice, nada más que fuera forzado, así como de maldad, como que buscó nombres para ponerlo para que cuadre. Pero yo le creo a Lucas, y yo sé que fue así. Aquí está lo que yo les decía. Jesús, José, Elí, Matat, Leví, Melquí y Janai. ¿Cuántos son? Ahora lo voy a leer de nuevo. Jesús, José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Janai. ¿Cuántos son? 7. Ok, es el primer grupo. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 de 10. 5 y 5, ¿verdad? 5 y 5. De a 10, no lo vamos a leer, pero si ustedes lo buscan, por si se los presto para que lo vean. José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai, Maat. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4. 10 de 7. Más los 7 son 77. Y el nombre de nuestro Dios como excedente al final. Ahí está otra vez la simbología que yo les decía que es recurrente. Hay un segmento que no puedo mostrárselo a ustedes porque hasta yo me confundo, que cuentan los nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El que sigue es el primero de la lista del otro, del anterior. Ahí cae José otra vez. Entonces, saltan a José y cogen el próximo y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último es el primero de esa fila. Es una cosa como maravillosa. O no necesariamente el primero, pero por ejemplo, ahí hay nombres que se parecen mucho. Por ejemplo, Melquí con Melea. Matat con Matatías, que aparece 2 veces. ¿Están viendo el problema? ¿Están viendo lo que les decía? Y están a puntos equidistantes. Esto no pasa en el tercer grupo. El tercer grupo es como más difícil de manejar, más difícil de encajar. Pero el tercer grupo es el grupo de Adán y Abraham y esa gente, que es el grupo más significativo en materia de qué significan los nombres y para dónde va, que no aparecen en la genealogía de Mateo. Adelante, mi hermano. Dice que el grupo 1 debe ser destacado de los demás grupos por 3 razones que son interesantísimas. Primero, este grupito de 7, parece ser un principio formador, en especial para el segundo grupo, considerándose que los nombres de Jesús, de José, surgen como cabezas de los grupos 2.1, 2.4, 2.5 que yo les mostré hace un ratito en la anterior. Y los nombres de Melquí, Matat, Leví se repiten a su vez en el segundo grupo, en el 2.2 y en el 2.4. Segundo, hay nombres que poseen formas semejantes, tanto en el primer grupo como en el segundo grupo. José y Josec, Elí, también Eslim, Elmadad, Eliezer y Eliakim. Estos 3 son, en hebreo son muy parecidos.
Son raíces muy parecidas. Matat, Matatías, Maatat, Matata, Melquí, Melea, Hanai, Jonán. Recuérdense que en hebreo no se usa la letra, la vocal. Entonces, si lo ven sin las vocales, es la misma forma de escribir. Y su separación permite la ubicación de David. Esto es maravilloso. Cuando agrupamos esto, David queda en el mismo medio. Entonces, nosotros no podemos pensar, pero fue que Lucas calculó esto, que lo forzó. ¿Cómo es posible que quedara cuadrado? Eso es la mano del Señor enseñándonos a nosotros que Él hace lo que Él quiere cuando Él se lo propone. Búsquenlo, denle vuelta. A partir de ahora no la lean solamente. Trabajen un poquito con esos nombres y van a encontrar maravillas en Él. Finalmente, mi hermano Jonathan, aquí les dejo algunas referencias que debemos leer para enterarnos acerca de cómo saca la parte de la genealogía de Lucas que no aparece en Mateo. Maravillosa. El único problema ahí es que aparecen dos nombres que no están en Crónicas. Pero eso no me preocupa, como yo les decía. El Señor, en su momento, nos dará discernimiento y nos enseñará el camino que Él tomó para que nosotros entendiéramos algo. Dígame, mi hermano José, finalmente. Pedaías, de Pedaías. Sí, pero espérate, yo te dije que él saltaba, y sobre todo porque es descendiente de Joacim. Entonces sobre Joacim hay una... Entonces se queda con el padre de Joacim y entonces salta a Salatiel. Es complicado, pero en el caso de Mateo sí tiene justificación. Hasta aquí lo que quería mostrar es acerca de la genealogía de Lucas. Hay algunas otras cositas más que son destacables, pero ya tenemos 5 minutos pasados. Así que si nos da la oportunidad, el próximo miércoles podemos hacer un resumen de todo esto que hemos estado leyendo, de todo lo que hemos estado hurgando. Y también quisiera compartir con ustedes en un par de miércoles que nos sobran por ahí, algo que me gustaría que, yo lo voy a pedir por pedírselo, pero yo sé que no lo van a hacer, pero me gustaría que estudiaran acerca de la conformación del Antiguo Testamento. Siempre se habla de cómo llegó el Nuevo Testamento hacia nosotros y cómo se canonizaron esos libros. Pero ¿cómo se hizo el canon del Antiguo Testamento? ¿Alguien tiene idea de cómo se hizo? Usted que ha estudiado tanto, ¿sabe cómo se hizo? ¿Dónde se dice, esto van a ser los, dónde los judíos dicen, estos van a ser los libros que tenemos? No hay más. ¿Por qué nosotros adoptamos los libros que tienen los judíos y no tenemos el libro de Enoc o los Macabeos? ¿Lo has estudiado? Porque si no, te mando a estudiarlo y tú de ahí en adelante. Más allá, él dice, escudriñen las Escrituras, y él apunta a las Escrituras, porque esas son las que dan testimonio de mí. Y los menciona por nombre también. Y una de las cosas más maravillosas que dice, ustedes saben que yo soy loco con el libro de Daniel, ¿verdad que sí? Una de las cosas más maravillosas que hay es que el libro de Daniel no querían que fuese dentro del Antiguo Testamento. Y es nuestro Señor Jesucristo que dice, Él habla de mí. Por eso está en nuestra Biblia el libro de Daniel.
Que Dios me les bendiga a todos. El próximo miércoles, como les dije, vamos a hacer un resumen de todo esto que hemos visto en estas últimas semanas. Y vamos a estas cositas que se me escaparon, que son interesantes como notas anecdóticas, no como estudios per se, sino cositas que andan sueltas por ahí, que es bueno que uno las tenga. Por ejemplo, algunas referencias del libro de Mateo, de cómo se conforma y todo eso. Vamos a tratar de discutir el próximo miércoles con la mira de que nosotros podamos, el miércoles que nos sobra, hablar acerca del canon del Antiguo Testamento.